Hola, alumnos de séptimo año C. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que es modulación por pulso. Para introducirnos a este tema deberíamos hacernos primero la pregunta si es posible recuperar una señal a partir de sus puntos. Está claro que la respuesta es no, porque si nosotros, por ejemplo, tomamos una señal senoidal en determinados puntos y queremos reconstruirla nuevamente, y no siempre va a ser la misma señal senoidal. Pueden ser una señal senoidal donde se le ha modificado el periodo, la amplitud, etc. Entonces, ante eso se recurre a lo que es el muestreo o la modulación por pulsos. Justamente el nombre lo está diciendo, modulamos por pulsos. Existen tres tipos de muestreo. Muestrear es tomar valores de la señal en determinados puntos para luego transmitirlo y en un determinado momento recibirlo si es necesario. Hoy lo que vamos a ver es la transmisión. Debemos destacar que existen tres tipos de muestreo: el muestreo ideal, el muestreo natural y el muestreo instantáneo. Ahora vemos lo que es el muestreo ideal. El muestreo ideal, tal como figura lo que yo dibujé en la pizarra, el muestreo ideal, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos, como siempre habíamos dicho, en un repaso de lo que fue una modulación analógica, también es aplicable a la modulación por pulso y más adelante a la modulación digital. Siempre tenemos una señal de información, siempre tenemos una portadora y siempre transmitimos una determinada señal. Bueno, en este caso tenemos mi señal de información, que lo llamo FDT, ¿no es cierto? Esto era producto mezclar la señal ¿con qué? Con impulsos. El muestreo ideal consiste en mezclarla con impulso, multiplicarla con impulso, para así obtener la señal muestreada. Como el nombre lo dice, idealmente no existe, porque es muy difícil generar impulsos. No es lo mismo pulsos que impulsos. Entonces, fijémonos en la gráfica. Tenemos mi señal de información, que le doy una forma X, porque puede ser la voz humana, puede ser música, puede ser distintos sonidos. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por un tren de impulsos. Fíjense que un impulso no tiene amplitud. Entonces lo multiplicamos. Esta es una letra griega, delta t, que la llamo yo para hacer referencia a lo que son los impulsos. Entonces, lo multiplicamos por un tren de impulsos. Ya vamos a ver que la separación entre estos impulsos debe ser importantísima. Bien, entonces fijémonos que este es el diagrama de tiempo, que lo podemos ver en un osciloscopio. Este era el diagrama de frecuencia. Estamos analizando el diagrama de tiempo. En el diagrama de tiempo observamos que se pueden multiplicar ambas señales, mezclar. Entonces, si mezclamos esto por esta señal, observamos que tenemos una amplitud determinada que va a copiar en un determinado punto a la señal. Fíjense que esta a la misma altura copia a la señal en su respectiva forma, y fíjense cómo le va dando, cómo vamos obteniendo la forma de la señal a partir de las muestras. Este es el envolvente para mostrarle que copia siempre a la original. Entonces ya digamos que sus amplitudes pasaron a depender de la señal original, y ahí sí es posible reconstruir la muestra, la señal original. Esto, si lo viéramos en el diagrama de frecuencia, en el analizador de espectro, veríamos lo siguiente. Tenemos una señal de información cualquiera donde tenemos una frecuencia determinada, positiva y negativa. Obviamente la frecuencia negativa generalmente no la trabajamos, donde tiene esta forma. Si no, hagan un repaso y fíjense en las primeras hojas. ¿Qué hacemos? La multiplicamos por un tren de impulso. Fíjense que están distanciados estos impulsos. Los impulsos en el diagrama de tiempo son iguales en el diagrama de la frecuencia, no cambian. Entonces fíjense por qué. Porque esto se convoluciona. Y fíjense que la distancia de acá hasta acá son las mismas. Y acá no hay un entrecruzamiento de la señal. Es decir, que si esto fuera más chico, si este determinado impulso, tren de impulso fuera más chico, se solaparían las muestras. Estarían entrecruzadas y no es posible. Por eso se dice en cualquier tipo de muestreo ideal, natural e instantáneo, que se debe respetar la frecuencia de Nyquist, así se la llama, se la denomina, o frecuencia de muestreo, que es la que figura a continuación y que es la que nosotros vamos a hacer unos ejercicios simples. ¿Qué significa esto? FO, acordémonos que es la frecuencia de muestreo, mayor o igual a 2 por Fn. ¿Qué significa eso? Significa que la frecuencia de muestreo, la de mi portadora,
debe ser por lo menos igual o mayor al doble de la frecuencia muestreal. Igual o mayor a la de la frecuencia muestreal, para evitar solapamientos, para evitar entrecruzamientos de la señal. Si nosotros respetamos esto, tranquilamente podemos modular por esta técnica. Si no, no es posible porque tendríamos entrecruzamiento de la señal. Bueno, esto es lo que sería muestreo ideal. Forma resumida, señal de información, tren de impulsos, y luego tenemos la señal muestreada. Siempre respetando la teorema del muestreo, la frecuencia de muestreo, que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual 2 veces la frecuencia a muestrear. Espero que le hayan entendido a la primera parte. Veamos un ejemplo de lo que es esto de lo que es el teorema del muestreo, en base a lo que habíamos visto en la fórmula. Supongamos que tengamos el gráfico, tengamos una frecuencia de muestreo de 10 kHz. Nosotros necesitamos saber de cuánto debe ser la frecuencia mínima para poder transmitir sin entrecruzamientos de señales. Teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo que debe ser mayor, que eso nos dice el teorema, debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia muestreal, aplicamos la fórmula. Frecuencia de muestreo, ¿a qué es mayor? Igual a qué? A 2 veces la frecuencia muestreal. ¿Cuánto es la frecuencia muestreal? O sea, de mi información, 10 kHz. 2 por 10, 20 kHz. Es así de sencillo. Entonces, esta debería valer 20 kHz. Ahora bien, si nos pidiera en lugar de la frecuencia, nos pidiera el periodo, y bueno, realizamos, sabemos que por definición el periodo es la inversa de la frecuencia, entonces nosotros tendríamos que es 100 microsegundos. Es un ejemplo básico de lo que sería este tipo de muestreos. Es el último ejemplo que vemos y dice así. Nosotros tenemos como dato la frecuencia de la señal de la portadora y debemos saber la frecuencia de mi banda base. Entonces, ¿qué hacemos? Por el teorema que ya vimos, debemos despejar la frecuencia FM, la frecuencia de mi señal banda base. Este 2 pasa dividiendo, como tenemos como dato 30 kHz, lo dividimos en 2 y nos queda que es 15 kHz la frecuencia para evitar que se solapen las muestras. No hay mucho desarrollo porque se sobreentiende. Si se quisiera el periodo de la inversa, me da 66,6 microsegundos. Obviamente que estamos hablando del periodo de la señal de la banda base. Eso es todo. Yo ya les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen. Espero que les hayan entendido y cualquier cosa me consulten.